Muchos padres en su disciplina tienen el propósito de que me hagan sentir bien, de que no me avergüencen con la sociedad, que no me avergüencen con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los familiares. Y tus hijos, nuestros hijos, se dan cuenta que somos bien egoístas y que realmente no lo estamos haciendo porque los amamos o porque nos interesan, sino porque nos amamos y nos interesamos en nosotros mismos. Y no queremos que haga cosas vergonzosas porque me van a avergonzar. El propósito de la disciplina que damos a nuestros hijos es que crezcan en la imagen y en la semejanza del Señor Jesucristo. Hay una importantísima ingrediente en nuestra relación, en relación a nuestros hijos, de la cual quiero que hablemos un poco en esta noche. Estoy hablando acerca de la comunicación con los hijos. Se ha dicho, hermanos, que hay que tener una comunicación de calidad, pero si nosotros como creyentes pensamos en un plus, diríamos una comunicación más que de calidad, una comunicación espiritual. El asunto espiritual tiene que ver con asuntos eternos, tiene que ver obviamente con Dios, con la doctrina, tiene que ver con todo lo que domina nuestra vida, hermanos, el asunto espiritual. En teoría, nosotros los cristianos ordenamos nuestras vidas, vivimos nuestros matrimonios, educamos a nuestros hijos, agarramos el rol de padre o el rol de madre o el rol de hijos, partiendo de principios espirituales. Una vida superior es la espiritual, una vida pasajera la terrenal. Una vida que satisface la espiritual, una vida aparentemente satisfactoria, la mundanal, la terrenal. ¿Sí? Nosotros los creyentes, hermanos, tenemos que esforzarnos por vivir en el ámbito cada día de lo espiritual. Hay que esforzarnos por rechazar esa tentación que nos va a sacar del ámbito espiritual si caemos en ella, en esa carnalidad, en esa mala decisión, etc. Hay que vivir esforzándonos, hay que esforzarnos para vivir en el ámbito espiritual, porque el creyente por la fe vivirá. Y esa vida espiritual se agarra únicamente a través de la fe. Ahora, como estamos hablando de la comunicación de los padres hacia los hijos, porque la prioridad, o mejor dicho, la iniciativa de la comunicación en la familia es de los padres hacia los hijos. No querramos, hermanos, que ellos platiquen con nosotros, porque no son muy motivados a veces a platicar con nosotros, sobre todo en las edades de pubertad para arriba. No son muy motivados a platicar con nosotros. A veces hay distancias emocionales, a veces hay una falta de deseo de hacerlo, a veces hay contaminación en la relación y no son muy motivados a platicar, sobre todo, repito, de la pubertad para arriba. Por lo cual, los padres que estamos aquí tenemos que tener la iniciativa de dialogar. Tenemos que fomentar el diálogo. Esa palabra fomentar tiene que ver con tener iniciativa, tiene que ver con motivar, tiene que ver con crear en nuestra casa el mejor ambiente para una excelente comunicación de nosotros hacia nuestros hijos. Es súper importante fomentar el diálogo, promover, impulsar, estimular, ¿sí? Favorecer el desarrollo del diálogo. A veces no es fácil, sobre todo, como digo, en esta etapa, no es fácil. A veces el muchacho o la muchacha no quiere hablar. Y muchas veces ya el contexto está viciado.
¿Por qué? Porque a lo mejor llegan a la pubertad o a la adolescencia sin confianza para con el padre o para con los padres. No se llega con esa gracia a esa etapa tan importante. Ahora, hay varios vicios que a lo mejor pueden abonar que nosotros mismos conscientemente o inconscientemente estamos creando, que contaminan una comunicación espiritual o una comunicación de calidad. Nosotros como padres estamos generando, probablemente. Y es que hay algo, hermanos, que muchas veces nos pasa a nosotros como padres. No sé si no nos demos cuenta, no sé si tengamos buenas intenciones o seamos muy sinceros, pero regularmente solemos decirles a nuestros hijos que en el pasado, cuando teníamos su edad, nosotros hacíamos todo bien. Regularmente cuando referimos cosas del pasado, solemos presentarnos como las personas que todo lo hacíamos bien. Cuando yo tenía tu edad, nunca le respondía así a mi papá. No estoy diciendo que esto es mentira. Cuando yo tenía tu edad, yo andaba descalzo, trabajando. Y no estoy diciendo que esto sea mentira, tampoco. Pero usted sabe que cuando nuestros hijos, de las pocas veces que nos comunicamos con ellos y cuando lo hacemos, siempre nos presentamos como que siempre lo hicimos todo bien. Usted sabe que eso es un obstáculo en la comunicación. Usted sabe que eso es un vicio en la comunicación. De hecho, es bíblico, hermano. Alábete el extraño y no tu propia boca. Si bien es cierto, mire, no voy a hablar de la sinceridad, porque somos muy sinceros cuando hacemos esto. Y lo que queremos crear es precisamente lo contrario, quizás, de lo que está pasando. Porque cuando les decimos esto, lo que queremos crear es responsabilidad. Lo que queremos crear es un esfuerzo. Pero una cosa es lo que uno siente o lo que uno quiere y otra cosa es la forma en que lo transmites. Por eso estamos hablando de la gran urgencia de padres sabios. Porque no es mentira lo que estás diciendo, pero no estás teniendo sabiduría para saberlo comunicar. De tal manera que, pues, el muchacho, la muchacha, ya viene otra vez con el sermón. Otra vez con el sermón de que cuando yo estaba chiquillo, yo a veces bromeando, hermanos, en la familia digo, yo tenía como unos 15 años la primera vez que me tomé una coca entera, porque siempre se tenía que compartir la coca y éramos 9, hermano, y se tenía que compartir la coca hasta los 15 años me vine tomando una coca entera. Y hay veces que estas referencias de sufrimiento, de perfección, de que todo lo hicimos bien, o de que siempre éramos muy responsables, de que nunca le faltábamos al respeto a nuestros padres. Hay veces que estas referencias, hermano, nos presentan como jóvenes, como adolescentes, que siempre todo lo hicimos bien. Y entonces, pues a lo mejor ellos se ven muy lejos del modelo de adolescente que nosotros tuvimos cuando tuvimos esa edad. A lo mejor les estamos presentando un modelo, pues perfecto. Le estamos presentando un modelo que todo lo hizo bien. Y como pues nuestros hijos batallan, luchan, como seres humanos, se equivocan, batallan con la disciplina, batallan con los horarios, batallan con las instrucciones básicas.
pero nosotros les estamos presentando un modelo perfecto, pues entonces se sienten muy distanciados. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabes? Una cosa súper importante en relación a nuestra comunicación, hermanos, es sincerarnos en relación a las luchas y a las crisis por las cuales nosotros hemos pasado en nuestras familias. Sí, allá en el pasado, allá cuando tú tenías, no sé, 15, 20 años o menos, con tus padres, ahí en tu casa, con tus hermanos. Tuvimos fallos, tuvimos errores, tuvimos problemas, tuvimos miedos, tuvimos temores, tuvimos crisis fuertes. Nuestros hermanos, que son los tíos de nuestros hijos, se equivocaron. Cometieron errores muy malos contra nuestra madre, por decirlo así, ¿verdad? Pero muchas veces se da cuenta, hermano, que esas cosas nosotros las queremos ocultar. Las queremos ocultar. No queremos hablar de esas crisis. No queremos hablar de esos problemas. Yo me pregunto, ¿cómo van a aprender tus hijos de levantarse del error en esta vida si nosotros nunca les contamos con sinceridad los errores que cometimos en nuestra casa o que se cometieron en nuestra casa, y luego que después, por la gracia de Dios, Dios nos ayudó, hermanos? Por la gracia de Dios después, Dios nos ayudó, porque esa es la idea, hermano. La idea es que tú le enseñes a tus hijos cómo, a pesar de los errores en tu vida, de tus fracasos en tu casa, en tu familia, cómo a pesar de eso, de esas carencias, cómo a pesar de todos esos problemas y de todas esas crisis, la idea es enseñarles cómo la misericordia de Dios nos sacó adelante. Pero no queremos, no tocamos eso, hermano. Inconscientemente, yo no sé, queremos presentar una familia perfecta. Queremos presentarnos a nosotros como que nunca hemos batallado con nada. Siempre responsables, siempre trabajadores, siempre esforzados, siempre disciplinados. En la casa todo bien. Siempre ahorradores, siempre organizados, siempre administrados. Tú sabes, hermano, que cuando nos sinceramos con nuestros hijos en los errores del pasado, tú sabes que crece la calidad de la comunión. Tú sabes que ellos se dan cuenta que estamos siendo sinceros, que no estamos tratando de presentar una familia perfecta. Y a ellos les va a quedar como lección. Porque sabes una cosa, siempre que nosotros contamos experiencias del pasado, siempre va a ser mucho más interesante, hermano. Qué importante es que nosotros usemos como ilustraciones en las enseñanzas espirituales cosas que nos han pasado, cosas que nos han sucedido. Tenemos muchas experiencias, hermano, de cosas que nos han sucedido cuando éramos solteros, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera. Hay muchas ilustraciones que tú puedes sacar de ahí para darles enseñanzas espirituales. Y no hay nada mejor como hablar de las propias experiencias personales. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo vimos la mano de Dios obrar? ¿Sabes por qué? Porque en nosotros tiene que haber un gran deseo de enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Aspectos económicos, aspectos de salud, aspectos laborales, aspectos de educación, problemas de todo tipo. Enseña a tus hijos a confiar en Dios.
Yo sé que ustedes están de acuerdo con esto que acabo de decir. Enseña a tus hijos a confiar en Dios. Porque luego después andan confiando en el dinero, andan confiando en la fama. Luego después nos reímos a veces de las cosas que nos dicen porque simplifican demasiado la vida, pero no les estamos enseñando, hermano. No, pues es que yo voy a ser un youtuber, los youtubers ganan bastante dinero, voy a tener 1,5 millones de seguidores. Y uno dice, ay, mijito, ay, mijita, ¿cómo simplificas la vida? Sí, ¿sabes por qué simplifican la vida? Porque nosotros no les estamos enseñando a confiar en Dios. Si ellos no confían en Dios, van a confiar en el dinero. Si no les enseñamos a confiar en Dios, van a confiar en la fama. Van a confiar en el trabajo, van a confiar en una carrera profesional, van a confiar hasta en la suerte, hasta en los horóscopos, hasta en lo místico. No, pues nada más me compro ahí unas cositas que me cubren del odio y que me dan positividad o positivismo y no sé qué, y ya nada más con eso alarmo. ¿Por qué tan simples? Hay veces que vemos a nuestros hijos muy simples, hermano. Y nos quedamos pensando, ay, mijito, si supieras cómo cuesta ganarse el dinero. Si supieras cómo cuesta la vida. Bueno, hay que enseñarlos, hermano. Hay que enseñarlos. Hay que tomar tiempo para enseñarles. O sea, y sabes, hermano, cuando hablo de enseñanza, cuando hablo de fomentar la comunicación espiritual, estoy hablando acerca de una enseñanza continua, constante, permanente. Porque se requiere machacar y machacar y machacar y machacar y recordar y recordar y recordar y recordar y advertir y advertir y advertir continuamente, hermano. Si no crea que es cuestión nada más de 5 días y ya para toda la vida. No, esto es una enseñanza continua, constante. Uno tiene que buscar el tiempo, el momento. Tienes que organizar, tienes que administrar las actividades, los horarios. ¿Para qué? Para que se tenga un tiempo de enseñanza. Pero ¿sabe qué? Muchas veces ni estimamos importante esto. Ay, pues ya fue a la iglesia. Ay, pues ya lo vi leyendo la Biblia la semana pasada. Ay, pues mijito, está bien. En términos generales está bien. Yo era peor. Y nos contentamos, hermano. Con muy poco. Entonces, descuidamos una enseñanza continua. Y sabe que es muy importante la enseñanza continua, una enseñanza natural, humana. Una enseñanza, hermano, hay que tener cuidado con los extremos. Hay que tener cuidado con los extremos. No vamos a tener un culto en la casa, hermano. Hace años había un padre que se quejaba de su familia y me decía que su familia no quería nada con las cosas de Dios. Se quejaba porque durante el devocional estaban distraídos, estaban cansados, no querían leer la Biblia y estaba molesto. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? Hacía devocionales de 1 hora y media, 2 horas. Pues hasta yo me hubiera cansado, hermano. Hasta yo me hubiera dormido. Hasta yo me hubiera distraído. Y yo le dije, es que los haces muy largos. No, es que Biblia, palabra de Dios. No, hombre, usted también, pastor, que no sé qué, quejumbroso. No entendió. Lamentablemente, sus 2 hijos varones ahorita que yo sepa ni están en las cosas de Dios, ni sus hijas, ni su esposa, ni él. O sea, hay que tener un equilibrio en relación a la enseñanza de nuestros hijos. Usted sabe, hermano, que
que la Biblia nos instruye a nosotros como padres en relación a los mandamientos, a las enseñanzas que Dios nos da en la Biblia? Mandamientos, doctrina, enseñanza. Entonces, no solamente, hermano, en la formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Cuando venimos a la iglesia, eso es formalidad. Ahorita es formalidad. Entonces, nuestros hijos necesitan enseñanza informal. Hay veces que tenemos devocionales. Hay veces, hermanos, mira, ¿sabes una cosa? Aprovecha el tiempo. La Biblia dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Andando por el camino. ¿Cuánto tiempo haces de aquí a la escuela que lo llevas? 20 minutos, 25 minutos. Aprovéchalos. Aprovéchalos. Andando por el camino. Enséñales. Aproveche ese tiempo. No vayamos enmudecidos, hermano. Es un tiempo que se debe de aprovechar en la rutina diaria. Se presta un tema, no sermones, pero sí da una enseñanza espiritual, da una aplicación. Tampoco diga así, hijo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, la palabra de Dios no. Pero sí siempre trata de aprovechar el tiempo, hermano, para enseñar y con equilibrio, que sea natural también, que no sea así como que está sermoneando. Y a veces yo me incluyo, o sea, a veces nos equivocamos, a veces estamos en esa posición. También yo te pregunto, ¿conoces Biblia? Si tú, hermana, no lees la Biblia, tú no puedes enseñar a tus hijos cosas espirituales. ¿Cómo vas a enseñar cosas espirituales si no lees la Biblia? No tienes ni oportunidad de bendecir a tus hijos con consejos espirituales, ni discernimiento, ni sabiduría, ni nada. Hay que leer la palabra de Dios. El esposo igual. Tiene que leer la palabra del Señor. Ahora, en esto de la comunicación continua, constante, formal, informal, diaria, en la rutina, etcétera, es muy importante, hermanos, que cuando nos toca escuchar, nosotros escuchemos de una manera comprensiva. De una manera comprensiva. No es que todo el tiempo tenemos que estar hablando, hermanos. Tenemos que guardar silencio. Tenemos que escucharlos. No importa cuál sea el tema. No importa cuál sea el tema. Es más, desde niños. El niño llega del kinder y te presenta un problema. ¿Cuál es el problema? Que perdió la plastilina. Escúchalo. Escúchalo. Y luego después da un consejo, da una palabra formadora de carácter. Porque muchas veces, hermano, el problema no es la plastilina. El problema no es que le quitaron el taquito. No. Vete por encima de eso. Estás formando carácter. El asunto no es que le robaron un sacapuntas, porque muchos padres cometen el error de poner el énfasis en la falta y no se dan cuenta que se tiene que aprovechar la falta para enseñar carácter. Entonces, si nos dejamos llevar por la emoción, no, pues ¿por qué le van a quitar el taco a mi hijo? Y nos vamos a quedar nada más en eso. Pues ¿por qué le van a robar el sacapuntas a mi niño? Llegó llorando. Y nos vamos a quedar en eso, hermano.
No, 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 no. Eso no es lo importante. Lo importante es que le enseñes carácter. Lo importante es que le enseñes dominio propio. Por eso tenemos después jóvenes orgullosos, soberbios, altivos, respondones. ¿Por qué? Pues porque desde que le robaban el taco y el lápiz, los padres no hacían otra cosa más que ir a la escuela y reclamar. No hacían otra cosa más que decir, no, hijito, tú no te dejes. No, no, tú no te dejes. Y no enseñaron carácter. No enseñaron dominio propio. ¿A poco no es cierto, hermanos, del mundo adulto? ¿A poco no es cierto que en la vida, en nuestra relación con los patrones, con los vecinos, a poco no es cierto que tenemos que tener dominio propio? ¿A poco no es cierto que muchas veces tenemos que tener control de nosotros en momentos de tensión? Claro que tenemos que hacerlo. ¿Cómo van a aprender eso nuestros hijos? Número uno, teniendo nosotros control y dominio propio. Número dos, enseñándoles en qué, en las particularidades y en las contingencias del infantilismo, de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser sabio, hermano. Por eso estos temas de la gran urgencia de padres sabios, urgencia. Entonces, escuchar con comprensión no significa nada más escuchar bien lo que te están diciendo. Significa dar una enseñanza formadora de carácter y no personalizar las cosas con otro niño, con otra niña, con el juguete, con el sentimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, también, por otro lado, hay que tener mucho cuidado en no irnos de forma directa a la corrección de conductas externas y dejar de lado lo que hay en el corazón. Voy a repetir esto. Hay que tener mucho cuidado en esto de la comunicación comprensiva. Hay que tener mucho cuidado de no enfocar la corrección de conductas externas, superficiales, y olvidar lo que hay en el corazón. Porque muchas veces es muy fácil censurar, es muy fácil prohibir, es muy fácil decir no, es muy fácil decir no te pongas eso, no hables así, no reacciones así, no te expreses así de las autoridades. Estamos censurando la conducta externa, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Viaja a lo profundo del corazón. Ponte a pensar, pongámonos a pensar, ¿por qué está pensando así? ¿Por qué tiene esta actitud retadora hacia las autoridades? ¿Por qué tiene estos pensamientos tan ligeros de la vida? ¿Qué hay en su corazón? Entonces trata de arreglar lo que está acá y automáticamente lo que está acá va a ser afectado de manera positiva. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estamos censurando conducta y no estamos profundizando en lo que hay en el corazón. Estamos censurando flojera, pero no estamos viendo la raíz. Estamos censurando soberbia, pero no estamos yendo a la raíz. Por eso, hermanos, estamos hablando de la importancia de una comunicación y estamos hablando acerca de
escuchar de forma comprensiva. Lo que es, escucha de forma comprensiva esa queja, esa reacción irritable, lo que sea, pero escúchalo de forma comprensiva. Antes de pensar en lanzar un juicio, escucha de forma comprensiva. Por eso, hermanos, hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay tantas cosas en la educación de los hijos, hermano. Necesitamos mucha sabiduría. Yo no sé si tú le estás pidiendo sabiduría a Dios para la educación de tus hijos. Urgentemente, constantemente, continuamente. Estas enseñanzas se acaban el próximo miércoles, yo creo, y que se va a acabar todo el tema de ser sabio en relación a tu hijo. Pasaron 5 o 6 semanas de miércoles escuchando estos temas y nunca pediste sabiduría. Poniendo un pie afuera de esa puerta, ¿se te olvidaba lo que escuchaste aquí en relación a ser un padre sabio? ¿Nunca viste con urgencia ser sabio? De nada va a servir, hermano. Va a entrar por un oído, va a salir por el otro. Entonces, cuando uno como padre, hermano, aplica algún tipo de disciplina, porque nosotros aplicamos disciplina, la pregunta es, ¿tu disciplina es efectiva? ¿Tu disciplina es efectiva? ¿Eficaz? Hay que tener mucho cuidado, hermano, con los resultados de la disciplina. Hay que tener mucha sabiduría, hermano, para que cuando uno aplica disciplina se logren los propósitos que uno está buscando. A propósito, ¿qué propósito tienes cuando disciplinas a tus hijos? ¿Que se callen? ¿Que se siente? ¿Que deje de estar gritando? ¿Que deje de ser grosero? Esos no son propósitos altos, hermano. Nosotros tenemos que tener propósitos, hermano, muy altos en relación a la aplicación de la disciplina. No es nada más el hecho de que ya se calle y ya no esté diciendo nada. Eso no es ningún propósito espiritual, hermano. ¿Sabes cuál es el propósito de la disciplina que tú y yo ponemos a nuestros hijos? ¿Sabes cuál es? Que se parezcan, que crezcan en la imagen del Señor Jesucristo en sus vidas. Ese es el propósito, hermano. Que se parezcan a Cristo. Si no tenemos ese propósito, entonces el propósito de la disciplina no tiene metas trascendentes y espirituales. Regularmente cuando nosotros escuchamos con comprensión y tenemos un diálogo continuo y constante y le hemos pedido sabiduría regularmente, ¿sabes qué va a pasar? Cuando aplicas disciplina, la disciplina va a ser efectiva, porque vas a dar en el blanco, porque le vamos a transmitir amor, no desquite. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando nosotros transmitimos eso, amor, entonces los hijos reciben la disciplina. Pero ¿qué le transmitimos a nuestros hijos cuando nuestra disciplina solamente es censurar la conducta externa? No le estamos transmitiendo el verdadero propósito, que es que nuestros hijos crezcan a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la disciplina.
No es de que no, que a mí yo no voy a tener ningún hijo flojo, y eso es por orgullo, hermano. No, yo no voy a tener ningún hijo que no sea trabajador y que no sea constante, que eso es por orgullo. Te estás poniendo como Dios. Muchos padres en su disciplina tienen el propósito de que me hagan sentir bien, de que no me avergüencen con la sociedad, que no me avergüencen con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los familiares. Y tus hijos, nuestros hijos, se dan cuenta que somos bien egoístas y que realmente no lo estamos haciendo porque los amamos o porque nos interesan, sino porque nos amamos y nos interesamos en nosotros mismos. Y no queremos que haga cosas vergonzosas porque me van a avergonzar. Y no es por ahí. Repito por cuarta vez, el propósito de la disciplina que damos a nuestros hijos es que crezcan en la imagen y en la semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Y yo sé que ustedes están de acuerdo con eso, hermanos, también. Entonces, escucha de manera comprensiva. Da una enseñanza continua, natural. Ten dominio propio. Ten calma. La frase esa, ¿verdad? Estos muchachos me van a sacar canas verdes. Yo te pregunto, hermano, y contéstate en tu mente, ¿alguna vez te has enojado bastante con tus hijos? O mejor déjame preguntarte, ¿alguna vez no te has enojado bastante con tus hijos? ¿Alguna vez has estado con ganas de darle sus buenos coscorronazos? Yo sí. Ustedes no, ustedes son muy controlados, tienen dominio propio. El carnal aquí soy yo. Yo sí he tenido ganas de hacer eso, 2, 3 cachetadas. Pero ¿a dónde vamos a ir con eso, hermano? Ya te he dicho que seas paciente y sopas. Ya te he dicho que respetes a tu hermano. Y coscorronazo, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nos sacan de nuestras casillas. Muchas veces nos enojamos bien fuerte, bien feo. Vamos, acuérdate de una cosa, la Biblia dice, airaos, pero no peques. Enójate, pero sin pecado. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede. ¿Quién te dijo que el enojo siempre es injusto? No, muchas veces el enojo puede ser justo. Jesús se enojó, no pecó, obviamente. Entonces, enójate, pero no peques. ¿Sabes por qué? Porque el enojo está muy cerca del pecado. El enojo es una emoción fuerte, hermano, que si no tenemos cuidado, podemos cruzar la raya delgada hacia una actitud justa a una actitud de desquite, de venganza y de odio. Entonces, cuando tú te enojes por algo que te tienes que enojar, porque si no te enojas por eso que te tienes que enojar, entonces nuestros hijos van a pensar que no es importante llegar temprano, que no es importante respetar los horarios, que no es importante hacer la tarea, que no es importante sacar buenas notas, que no es importante que les peguen a nuestros hijos menores, que no es importante que no recojan su cuarto. Eso pasa
cuando tú te dejas de enojar por cosas que te tienes que enojar. O sea, hay que tener un equilibrio, hermano. O sea, uno no puede decir, es que yo amo a mis hijos, yo los amo y por eso nunca me voy a enojar. No. Ese es un falso concepto del amor. No te vayas al otro extremo de que te enojas por todo. No te vayas al otro extremo de que te enojas de forma incontrolada, tempestiva. Pastor, entonces, pídele al Señor sabiduría, entonces. Pídele al Señor sabiduría para tener un equilibrio, con calma. Entonces, hay veces que uno no se da cuenta, hermano, pero por nuestras reacciones alejamos a nuestros hijos de nosotros y obviamente no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Se alejan. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Y luego decimos, ¿pero por qué nos tienen miedo? Pues porque les inspiramos temor por nuestras reacciones tempestivas, por nuestras palabras, por nuestros ademanes, por nuestros desquites. Nos tienen miedo. ¿Quién genera ese miedo? Pues nosotros mismos. Nuestra generación, hermano, muchas veces hemos dicho, a nosotros nuestros padres nos controlaban con una mirada. Y sí es cierto, nos controlaban con una mirada. Pero muchas veces, al menos en mi caso, no teníamos confianza, hermano. No había confianza. No había confianza de acercarse. No había confianza de pedir un consejo. Había miedo, había temor. Mi papá llegaba a las 3 de la tarde, como un relojito, 3 de la tarde. Y cuando yo estaba jugando en la cuadra, siempre estaba al tanto del reloj. Porque a las 3 de la tarde iba dando vuelta en la esquina. A las meras 3 de la tarde iba dando vuelta en la esquina. Si mi papá llegaba y me miraba jugando, no me la acababa. Era una falta de respeto para él que me encontrara jugando en la calle. Yo tenía que estar adentro de mi casa. Obviamente yo no desarrollé mucha confianza con mi papá. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener este equilibrio. No podemos estar en los extremos, hermano. Necesitamos ser amorosos, necesitamos ser pacientes y al mismo tiempo disciplinados. Necesitamos enojarnos cuando tengamos que enojarnos, pero sin perder el control. Airaos, pero no pequéis. Entonces, hermanos, fomenta el diálogo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después que estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes? Todo esto, ¿sabes para qué? Para que la aplicación de la disciplina sea efectiva. Para eso. Para que crezcan tus hijos, nuestros hijos, en semejanza e imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la disciplina. Padre, ayúdanos a ser padres sabios.